de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos que nos ven en todos los rincones de El Salvador y también sabemos que nos están viendo fuera de El Salvador. Les saluda Jaime Ramírez Ortegas. En este momento pues no nos va a poder acompañar Gilson durante este tiempo, puesto que anda en una misión en los Estados Unidos. Así que les agradecemos mucho a todos aquellos amigos que nos ven en los diversos puntos de El Salvador. Que Dios bendiga esta nación. Esta mañana, amigos televidentes, vamos a estar analizando un tema muy interesante para El Salvador, lo que es el presupuesto general de la nación en el año 2019. Esta mañana nos acompaña el analista y opinólogo Héctor Reina, el cual ya tiene tiempo de estar analizando los diversos temas en El Salvador y ha estado dando sus aportes por medio de sus escritos. Así que vamos a estar hablando punto por punto de cómo están desarrollando y cómo van a aplicar esos gastos para el año 2019, que evidentemente pues creo que nos preocupa a todos los salvadoreños, porque año con año vemos un incremento en el presupuesto y esto pues en alguna medida va a golpear más adelante a las futuras generaciones. Y creo este momento es el importante para poder ver cómo el Estado en todos sus tres órganos puede de alguna medida pues sujetarse lo que es el cinturón para ver cómo mejoramos y le damos un mejor futuro a nuestros hijos más adelante. Así que voy a presentar al buen amigo Héctor Reina, que ha estado analizando y opinando diversos temas en El Salvador. Bienvenido, Héctor. Gracias Jaime, gracias a la teleaudiencia de ITV El Salvador. Estamos aquí para contribuir en el aporte que tú estés abordando en el tema y con mucho gusto vamos a responder y analizar un poquito de la coyuntura. Muchas gracias, Héctor, por compartir con nosotros esta mañana. Bien, como tú sabes, Héctor, El Salvador está pasando por diversos problemas que evidentemente pues están afectando a toda la ciudadanía. No solo me refiero al tema de inseguridad, no solo al tema del poco crecimiento económico, el tema de la recaudación tributaria, que evidentemente no sabemos si ese dinero está siendo bien utilizado por los tres órganos de Estado, porque no solamente cuando hablamos de presupuesto, Héctor, no solo estamos hablando de que el gasto viene de parte del Ejecutivo, no. El gasto pues también evidentemente se da desde el órgano legislativo y el órgano judicial. Esto quiere decir que ambos órganos tienen que sujetarse el cinturón en virtud de los grandes problemas económicos que está viviendo El Salvador. Pero cuando vemos El Salvador, por ejemplo, toda la miseria que vive en los diferentes departamentos, quizás algunos no tienen la oportunidad de palpar la pobreza que se ve, digamos, en la estructura de todo San Salvador, porque a lo mejor estamos acostumbrados a ese tipo de pobreza. Pero cuando te vas, por ejemplo, a los departamentos de La Unión, San Miguel, Santa Ana, y te vas a los cantones, a las partes más recónditas de El Salvador, entonces ahí vamos a ver las verdaderas condiciones, donde hay personas que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen acceso a educación, que no ha llegado la empresa o no hay ni siquiera microempresa, y que contrario a ello pues vemos mucha delincuencia en esos lugares, desarrollo de las pandillas, delincuencia común, crimen organizado, que están controlando todos esos territorios. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente El Salvador necesita mucho por qué hacer. Claro. Y creo que estos son los temas que se deben discutir de cara a esos problemas en este tema electoral. Claro. Es decir, que son los candidatos que deben de abordar estos temas y cómo le van a dar solución. Pero lejos de esto, vemos que un presupuesto general de la nación año con año va incrementando en aquellos rubros que dice uno, bueno, ¿y por qué 30 millones para el organismo de inteligencia? Pues, claro. Por decir algo, si no estamos en tiempo de guerra. Claro, claro. O ves un ingreso que vas a tener aproximadamente 5.200 millones de dólares en concepto de tributos, claro. Impuestos directos e indirectos, tasas y contribuciones especiales. Claro. Pero por otro lado tenés que ese presupuesto, de ese ingreso que se ha obtenido, el 70 o el 80% aproximadamente va a gastos corrientes.
Esto implica que hay un gran porcentaje de planilla que se va ese dinero a pago de empleados públicos y por otro lado la parte de pago de proveedores. A pago de proveedores. Pero te trae a cuenta que hay poco dinero que te queda entonces para poder invertir y hacer El Salvador más productivo. Claro. Y creo que es el enfoque que debemos de analizar esta mañana, Héctor. Entonces quisiera saber cuál es tu opinión con respecto al presupuesto general de la Nación 2019. Ok, gracias, Jaime. Bueno, quizás para ahondar en el tema, lo importante que debemos de tomar en consideración es que es un presupuesto. O sea, ¿en qué consiste un presupuesto de la Nación? Y generalmente el presupuesto es un plan de acción que tiene el Estado para hacerle frente a los compromisos que tiene en el apartado social, a los compromisos que tiene con proveedores, a los compromisos que tiene con algunos sectores de la población, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se compone? Tú sabes que el presupuesto de la Nación tiene estimaciones de ingresos, es decir, el Estado proyecta, digamos, a través de la recaudación cuánto es el ingreso que puede ser para el siguiente año fiscal. Y también proyecta el gasto real durante un periodo determinado. Es así como se desarrolla el presupuesto de la Nación. Y es tan sencillo como ponerlo para poder entrar en el tema y para que los televidentes puedan entendernos. El presupuesto de la Nación es igual al presupuesto que tú tienes en la familia. Y tiene dos grandes partidas. Lo que te ingresa como parte del trabajo o de alguna actividad que tú haces y los gastos que tú generas en tu familia, digamos. Tú haces una correlación de lo que entra a tu casa en ingresos versus lo que tú tienes que pagar. Más o menos así se mueven las finanzas del Estado. ¿Cómo se financia, digamos, la administración pública? Bueno, es sencillo, lo haces a través de los impuestos, de las tasas, de la renta, etcétera, etcétera, de algunos bienes y servicios y todo lo demás. Pero todo eso tienes que llevar de alguna manera sabido, digamos, tienes que tener en cuenta de que esos ingresos, una parte de ellos va a mucha deuda que tenga el país. Tú lo mencionabas y decías, bueno, el presupuesto de la Nación, el 80% de ello va al gasto corriente. Ok, ¿y cuánto nos queda para la obra pública entonces? Es bien poco. Entonces, lo que ha estado pasando históricamente es que los gobiernos, ok, para poder hacer obra pública, incluso para poder fondear el presupuesto de la Nación, tenemos que recurrir a préstamos. Entonces, lo que estamos haciendo es que la familia, es decir, el Estado como una familia, lo que está haciendo es poder fondear financieramente una deuda con más deuda. Y esto obviamente es insostenible. Es decir, es como tener una tarjeta de crédito. Definitivamente. Te viene la cuota en el mes y vas con la misma tarjeta de crédito a sacar el dinero para pagar esa cuota. Totalmente. Ese es el problema que estamos teniendo como país. Sí, y estás tapando un hoyo. Eso no es grave. Por supuesto, porque tapas un hoyo y destapas otro hoyo. El problema no es que estés tapando un hoyo y estás tapando otro, sino cuánto tiempo vas a pasar así. ¿Cuánto tiempo eso va a ser sostenible? ¿Y en qué momento tú como Estado te vas a declarar, ojalá que no nos suceda, en bancarrota? Es decir, no poder sostener una situación de deuda sobre deuda. Pero el país, sector como tal, hemos caído en insolvencia y hemos caído en falta de liquidez. Sí. En dos ocasiones. No Sí. sé si tú te recuerdas el año pasado que no se podía pagar. Claro. Porque no se había discutido aún el apoyo con votos a préstamos. Sí, y eso nos hizo caer en insolvencia. En insolvencia Sí. y además los tiempos para haber aprobado y ejecutado el presupuesto, si tú te recuerdas, fue mucho más allá. Tuvimos que iniciar el presupuesto de la Nación con el anterior. Y eso todavía es más problemático porque tú estás teniendo en cuenta que hay muchas deudas que no las logras cubrir con un presupuesto anterior, porque lo que estás haciendo es presupuestando para el siguiente año fiscal. Es decir, hay algunas cosas que no estabas cubriendo que ahora sí. Pero fíjate que más allá de analizar el presupuesto de la Nación, que es preocupante que hoy tenemos diciembre y todavía no está aprobado. Y comienza entonces una negociación en la Asamblea Legislativa para ver quién da más o quién quita más. ¿Cuánto me das tú? ¿Cuánto me vas a dar tú? Entonces yo te apruebo el presupuesto de la Nación. La pregunta es, ¿para quién estamos presupuestando entonces? ¿Es para beneficio de la sociedad?
Esa es una de las grandes interrogantes que tenemos como país, Héctor. Pero quisiera hacerte una pregunta en concreto con respecto a este presupuesto. ¿Esto es culpa de este gobierno o es culpa de administraciones anteriores también esta acumulación de deuda, Héctor? Es decir, ¿tuvieron algo que ver los gobiernos de Arena en los 20 años? Mira, ¿El por qué hemos acumulado todo este tipo de deuda? Fíjate porque que no podríamos decir que todo es culpa de este gobierno, sí, ¿verdad? y fíjate que a razón de ser bien honestos y muy sinceros con la interrogante que tú haces, recordemos que cuando sale el gobierno de derecha, estando sus 20 años, deja una deuda alrededor del 50% más o menos. Y en estos 10 años de gobierno de izquierda, la deuda ha subido del 50 al 70%. Es decir, es preocupante en el sentido de que hemos ido creciendo en cuanto a deuda se refiere, pero los niveles o las variables con las que tú ves el crecimiento económico del país no salen, no te salen los números. No haces crecer a los segmentos de la población. De hecho, si tú te detienes un poco y ves a la clase media, que es la que realmente soporta toda la carga tributaria, lejos de ir mejorando en sus aspiraciones económicas, han ido decreciendo. Y ese es el segmento que sufre más cualquier tipo de política tributaria que el Estado hace. Entonces, una cuestión que viene es una cuestión histórica, pero que probablemente se ha manejado con más responsabilidad en el pasado, y no sé por qué en estos últimos 10 años, no se ha tenido cuidado con ese endeudamiento. Sí, cuando decís que se ha manejado con mucha responsabilidad en el pasado, ¿a qué tiempo te referís? Es decir, porque los gobiernos de Arena en alguna medida no hicieron tampoco uso eficiente de los recursos. No, de hecho... Es más, drenaron muchísimos recursos. Sí, totalmente. Evidentemente, y que no se sabe hasta este día a dónde fueron a parar. Claro. Y lejos de esto, las obras no se cumplían. Por ejemplo, los hospitales que no fueron construidos, que muchas de estas personas han sido en este momento procesadas. Totalmente. Y el otro ejemplo es la carretera Diego de Holguín, que nunca la concluyeron. Claro. Es decir, ¿a qué tiempo te referís con respecto a esto? Fíjate que quizás, para ser bien específico, a los primeros 10 años que probablemente la derecha estuvo en el poder, porque después de los 10 años viene, digamos, una serie de compromisos que el Estado había adquirido, y sigue sumando deuda a tal grado que cuando llega el presidente de la República, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, tú ves, se dispara, digamos, la deuda de alguna manera, y el compromiso que él tenía era de alguna manera un compromiso social, entre comillas, pero ahora ves que sale a la luz la malversación de fondos públicos. Entonces, cuando yo hablo de las responsabilidades, es decir, ok, teníamos hasta el 50% de la deuda y estaba manejable, pero eso no significaba que estaba siendo bien utilizada. Eso es otra cosa. Lo que se disponía, digamos, es que no se sobrepasara de la deuda estimada, pero no te garantizaba que el recurso estaba bien utilizado. Es que la preocupación, Héctor, de todos los salvadoreños, justamente que no se está administrando ni eficientemente el presupuesto, ni técnicamente. Claro. Esto significa que el presupuesto general de la nación no está siendo administrado con equidad y con justicia, es decir, no se está distribuyendo de manera equitativa entre aquellas grandes necesidades que tiene El Salvador. Por ejemplo, y pongo un ejemplo sencillo con respecto a la proyección que tiene en el año 2019. ¿Cómo es posible que estemos utilizando 30 millones de dólares para el organismo de inteligencia que están proyectados para el 2019 y que van a los fondos reservados de la partida secreta? Claro. Cuando hay muchas familias que no tienen energía eléctrica, cuando hay muchas familias que no tienen acceso a una escuela pública, cuando hay muchas familias que no tienen agua potable, cuando hay cantones que ni siquiera han llegado a la luz de la civilización. Entonces estos son los grandes temas que creo yo que debemos de analizar y criticar y dar una propuesta, contrapropuesta a los ciudadanos de cómo decirle al gobierno cómo deben de distribuir este dinero. Porque si solo estamos aprobando, como tú bien lo decías hace un momento,
va a llegar un momento que ya no vamos a poder pagar, vamos a volver a caer en insolvencia y vamos a poder volver a caer en falta de liquidez. Claro. ¿Qué implica esto? Que los que somos afectados a nivel internacional vamos a ser nosotros como país, y esto va a hacer que nuestro país siga de fracaso en fracaso. Claro. Si tú recuerdas la Sala de lo Constitucional, el año pasado creo que dictaminó que era ilegal el tema de la partida secreta, te recuerda, ¿verdad? Es decir, falló en contra de la partida secreta, diciendo que la Presidencia de la República no puede hacer gastos discrecionales. Y pasó de ser partida secreta a gastos discrecionales. Ok, pero ¿cómo es posible que teniendo una sentencia de la Sala de lo Constitucional, el presupuesto de la Nación proyectado por el 2019, contemple 30 millones para el organismo de inteligencia del Estado? Y fíjate lo siguiente, no es lo que proyectas para el organismo de inteligencia, que son 30 millones de dólares, es muchísima plata, sino el efecto que eso tiene. Quizás te devuelvo la pregunta, o a manera de reflexión, ¿hemos bajado el índice de mortalidad nosotros por el combate a la delincuencia? Creo que esos son los grandes puntos que debemos... Y esos son los indicadores que tú debes estar midiendo. Esos son los grandes puntos que debemos de analizar, lo que se gasta versus el resultado que se obtiene. Pero totalmente. Bien, amigos televidentes, vamos al primer corte comercial. Por favor, manténgase allí donde está, no se desconecte. Seguimos analizando el presupuesto general de la Nación. Muchas gracias. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchas gracias. Continuamos en esta segunda parte de la entrevista. Estamos con el analista y opinólogo Héctor Reina. Es un joven muy dinámico y está preocupado por los grandes temas de interés nacional que evidentemente creo que nos afectan a todos los salvadoreños. Pero bien, continuando con el tema del presupuesto general de la Nación, quiero que producción por favor ponga la primera lámina para que las personas puedan captar qué es lo que el Estado está proyectando para el año 2019 y cuál ha sido el crecimiento que ha tenido este presupuesto general de la Nación en el último año. Y creo que es a este punto al cual los salvadoreños debemos de ponerle mucho cuidado, porque no es posible que año con año continúe creciendo este presupuesto. A ver, producción, me dice si tienen la primera lámina. ¿Me la ponen, por favor? Ya está al aire. Muy bien. Vemos entonces la lámina, y en eso pues vemos que el Estado tiene proyectado, Héctor, sí, un gasto, digamos, de 6.733.2 millones de dólares. Esto representa, dice, un incremento de 1.265.7 millones, equivalente al 23.1 con respecto al presupuesto del 2018. Pero seguimos leyendo y dice lo siguiente: y también tiene un incremento de un 24.9 con respecto al Producto Interno Bruto, estimado para el 2019, que se prevé alrededor de 27.000 millones de dólares. Entonces, esto es lo que básicamente nos preocupa a los salvadoreños, Héctor. Sí. ¿Cómo está este punto de que vamos a tener un incremento del 23% con respecto al presupuesto del 2018? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces, Héctor? ¿Y cuál es el beneficio, el retorno que está teniendo los ciudadanos con respecto a estos incrementos que se están dando? ¿No será que no están haciendo bien su trabajo los políticos con respecto a este tema? Sí. ¿Será que están pensando solamente en ellos? ¿O cómo le está llegando este beneficio a los salvadoreños? Ok, iniciábamos el programa y te decía que lamentablemente nosotros históricamente hemos ido cubriendo deuda con deuda. Y esta no es la excepción. Entonces tú ves un incremento en ello, pero lo preocupante es que además dices que la deuda crece un 23% con respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, que la sumatoria de todos los ingresos que el Estado podría obtener es mucho menor a lo que yo estoy solicitando para un presupuesto de la Nación, y me sigo endeudando. Y tú decías entonces, y la pregunta es,
¿cómo se lo estamos devolviendo a la población? Si de los 6.700 millones de dólares que tú tienes presupuestado para el 2019 y entre el 70 y el 80% va para el gasto corriente, ¿cuánto le queda al Estado para poder invertir? ¿Cuánto? Eso es muy ínfimo. Entonces, comparado con todas las necesidades que tú estabas mencionando. Todo se está yendo a planillas. Por supuesto. Todo se está yendo a pago a proveedores. Por supuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como país para estar proyectando de esta manera? Y ojo, que el pago a proveedores es un compromiso que tú tienes que cumplir. Que esto no es la voluntad popular, no es la voluntad soberana, no es lo que el pueblo quiere. Sí. No son este tipo de gobernantes que el pueblo quiere. Sí. Y este es el asunto por el cual ha nacido el descontento de la población salvadoreña. Sí. Que los políticos están viviendo como príncipes, pero el pueblo está viviendo como mendigo. Claro. Pues tenés el caso de Suecia, Héctor. Podés ver que el primer ministro anda en bicicleta. Claro. Los diputados viven en un apartamento de 50 metros cuadrados. Claro. Que su salario no pasa $1,000 al mes. Claro. Y que ellos mismos planchan sus propias camisas. Sí. Ahora, versus a un país tan pobre como El Salvador, de renta media baja, Sí. donde tenemos un sistema económico mixto, donde la economía se ha estancado durante 15 años, estamos congelados en el tiempo, y como si fuera poco, los terremotos y la mala administración te han hecho retroceder casi 20 años Claro. en la economía. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto, Héctor? Complicadísimo, porque aquí debemos de exigir los ciudadanos al Estado hacer uso eficiente de los recursos, y lo vienen manejando los especialistas en el tema económico. Pero fíjate que a razón de ser bien honestos, no solo tenemos que pedirle al Ejecutivo que se apriete el cinturón. ¿Cómo no? Tú tienes que exigirle a la Asamblea Legislativa que también se apriete el cinturón. Tú le tenés que pedir al órgano judicial que también se apriete el cinturón. Porque de lo contrario tú no vas a poder hacer uso eficiente de los recursos del Estado. Y las necesidades que tiene la población son apremiantes. Ya no podemos seguir nosotros jugando con el hambre del pueblo salvadoreño. Ya basta. De tal manera que el pueblo se ha hastiado de los gobernantes. Se ha hastiado del mal uso que le hemos dado al recurso público. Porque tú acabas de mencionar, los políticos viven una vida opulente, llenos de riqueza. Y el ciudadano común y silvestre, es decir, el de a pie, un Jaime Ortega, un Héctor Reina, una María, una Carmen, ellos siguen viviendo pobreza. No está impactando un presupuesto de la nación en el bienestar de la sociedad. No estamos no está incrementando, digamos, aquella franja de pobreza en una franja de menor pobreza. No es cierto. Tú vas incluso a municipios del departamento de San Salvador, no te tenés que ir lejos, Jaime. No tenés que irte a San Miguel, no te tenés que ir a La Unión, y no es que no hay que ir, por supuesto que hay que hacerlo. Pero vete a municipios como Ciudad Delgado, a Utuxtepeque, tenés a una población marginada. Y la pregunta es, ¿los presupuestos de la nación están contribuyendo al desarrollo económico de la familia? Esa sigue siendo esas necesidades. No, sí, y no responden a esas necesidades. Responden a cualquier otra cosa, pero menos a las necesidades de la población. Es que, Héctor, lo que preocupa, creo yo, a los ciudadanos es justamente que año con año presupuestan para gastos suntuosos, sí, para teléfonos, sí, celulares, sí, totalmente, para comidas, claro, para bebidas, totalmente. Incluso los salvadoreños en el presupuesto tal vez no se refleje, pero los salvadoreños pagamos, creo yo, hasta por las bebidas alcohólicas que toman, claro, en los 3 órganos de Estado. Claro, claro. Entonces, ¿cómo es posible que los salvadoreños estemos pagando el licor que consumen algunos políticos? Sí. Porque no todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No podemos decir que todos los políticos también, Héctor, son corruptos, claro, o todos son malos. Claro, no, claro. Yo creo que hay gente buena. Hay gente rescatable. Hay gente rescatable, sí, y buena que quiere hacer las cosas diferentes. Totalmente. Pero si esta poca gente buena no avanza, entonces estamos mal. Claro. Entonces, ¿para dónde vamos? Sí. O sea, yo estoy de acuerdo que puede haber un incremento anual en un presupuesto general de la nación, sí, pero un incremento de un 2%, 3%, un incremento manejable. Sí. Siempre y cuando tu economía sea sostenible. Claro. Siempre y cuando crezcan
en términos económicos, Claro. siempre y cuando los índices de competitividad mejoren, siempre Sí. y cuando el doing business de El Salvador mejore. Claro. Es decir, la atracción de inversión extranjera, Claro. local, y cómo se atrae a esos inversionistas internacionales. Totalmente. Pero esto no lo hemos tenido en los últimos 30, 40 años en El Salvador. Sí. El único crecimiento que se obtuvo, Héctor, no sé si tú te recuerdas, fue en el año 2006 o 2007 cuando se vendió el Banco Cuscatlán, creo Sí, yo. sí. Que se vendió y se obtuvo eso como inversión extranjera, Sí. alrededor de 2.200 millones de dólares. Sí. Pero eso fue por la venta de un banco. Sí, y todavía eso se hizo mal. Exactamente. Todavía eso se hizo mal porque se vende la banca, digamos, de alguna manera, pero se vende para el interés de un sector de la población. Y eso también es malo, Jaime. Claro, eso pero el asunto, Héctor, es cómo le damos respuesta al pueblo cuando no tenés crecimiento económico. Totalmente. Cuando no estás mejorando los índices de competitividad. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y todavía, para variar, hay que premiar al niño con un buen presupuesto para Claro. el año 2019. Claro. ¿Cómo tú ves esto? Y fíjate que me voy a quedar con lo último que tú esbozabas. ¿Qué estamos haciendo mal? Y yo quiero reflexionar con la siguiente frase, digamos. Debemos de preguntarle a la clase media, a la clase pensante, a ese que realmente tributa al Estado, ¿qué está haciendo para exigirle al Estado, a los gobernantes, que ese dinero que ingresa a las arcas del Estado sea bien utilizado? ¿Qué estamos haciendo? La sociedad civil está atomizada. Los partidos políticos han provocado eso. Y el ciudadano común y silvestre, así le llamo yo, es decir, nosotros vivimos el día a día tratando de resolver nuestros problemas. Pero no hemos logrado homologar como sociedad ese clamor público que lo hemos llevado a una red social, pero no lo llevamos todavía a las calles. No vamos a pedirle a nuestros gobernantes que dejen de hacer uso discrecional del fondo público. No le hemos pedido nosotros a los políticos que dejen de tener un teléfono pagado por el pueblo, que dejen de comer y de tener almuerzos opulentos con los fondos del pueblo, que dejen de andar en vehículos con los fondos del pueblo, que dejen de utilizar el combustible con los fondos del pueblo. Que por cierto es una partida bien alta. Sumamente alta. Entonces, Como que le corresponden alrededor de 60 galones al mes a cada... Y si tú haces el sumario de todo eso en el Estado, son millones de dólares que se van en concepto privado, porque va para la persona. Es decir, va para el funcionario público, y eso es lo que tenés que detener. Si como sociedad civil nosotros fuéramos exigentes y fuéramos a las calles y le dijéramos al político basta de tanta corrupción, probablemente nos pintaría otra cosa. Probablemente todo presupuesto de la nación tendría una partida presupuestaria alta, pero para inversión de la obra pública. Y no lo ves reflejado. Tú tienes tantos impuestos que impactan a la sociedad y esos impuestos no lo ves reflejado. Por ejemplo, te voy a citar el caso porque lo conozco bien y lo recorro todos los días. Tenés un impuesto a la conservación vial. Es decir, un impuesto que va para la administración de carreteras. La pregunta es, ¿cómo tenés el estado de las carreteras? ¿Ves reflejado tú que el Estado está haciendo uso eficiente en la administración vial? Tenés municipios, mira, aquí tenés el departamento de San Salvador, sus 19 municipios. Te invito, Jaime, que vayas a cada uno, recorras cada uno de ellos y te vas a dar cuenta que pareciera ser que ese fondo que va a la administración vial no llega a la calle. Y entonces, y ese es el problema. Y amén de eso, todavía le tenés que pagar los gustitos a los funcionarios públicos. Y te estoy hablando de los 3 órganos del Estado. Aquí no le podés tú pedir solo al Ejecutivo que se amarre el cinturón. ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa te esté pidiendo 58 millones y que van dentro del presupuesto para su ejercicio fiscal 2019? ¿En qué consiste eso? ¿Le vas a seguir pagando entonces teléfono? Seguro social. Seguro, perdón, privado. Acaban de recetarse 125 $1,000 de seguro. Ahí va en el presupuesto. El seguro de 125 $1,000. Y va dentro del presupuesto. Y solo un par de diputados creo Sí. que dijeron renunciamos Claro. al seguro, que fue Leonardo Bonilla, Bonilla. que por cierto está haciendo un buen trabajo, Leonardo, Sí. desde la trinchera legislativa. No partidaria. No partidaria, creo que
él sí representa una golondrina. Sí. Porque aunque no pueda ser verano, creo que está haciendo un trabajo muy importante dentro de la Asamblea Legislativa. Aunque pueda tener las manos atadas, pero está diciendo las verdades desde los rincones del Palacio Legislativo, donde habían voces que no se podían escuchar, pero que hoy se escuchan. Pero el asunto, Héctor, es el siguiente. Estamos de acuerdo que el presupuesto está desfinanciado completamente, pero quisiera saber si producción tiene la otra gráfica donde vemos de cuánto vamos a tener de ingreso en el 2019 y cuánto vamos a tener de ingreso y cuánto vamos a tener de gasto en el 2019, para que los amigos televidentes, El Salvador se entere de cómo se ha presupuestado gastar el dinero que nos va a ingresar. Y creo yo que tenemos que ponerle mucha atención, porque es aquí donde en alguna medida, si no le prestamos atención y no nos pronunciamos sobre esto, vamos a seguir teniendo esos gastos excesivos y discrecionales que en la actualidad se están teniendo. Veamos, producción, ponga esa parte de la gráfica. ¿La tenemos? Muy bien. Vemos que en la gráfica dice que vamos a tener como ingresos totales, Héctor, ¿sí? 5.277.6 millones de dólares. Correcto. De eso, de ingresos corrientes tendríamos 4.458 millones de dólares. Sí. Capital 20.7, financiamiento 485 y contribuciones especiales, que es uno de los puntos bien altos que tenemos como país, 302 millones de dólares. Esto implica que vamos a tener, digamos, un ingreso total de 5.277.6 millones de dólares. Sí. Pero por otro lado, Héctor, dice el Estado que vamos a gastar en gastos corrientes 3.924 millones de dólares. Sí. Y es esto lo que me preocupa. Sí. Entonces, en gasto corriente vamos a tener 3.924 millones y vas a tener ingresos corrientes de 4.458 millones de dólares. Sí. Esto implica, Héctor, que solo te quedan 400 millones de dólares para poder hacer las obras públicas que necesitas, para devolverle al salvadoreño de a pie los beneficios o los retornos en concepto que pagas de tributos. Con esto vas a tener que construir escuelas, vas a tener que mantener hospitales, vas a tener que comprar medicamentos, o sea, 400 millones, pero lo demás se te va para gasto corriente. Sí, mira, es tan sencillo como decir... pero perdóname, Héctor, quiero que analicemos esto para que la ciudadanía vea. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Héctor, que la Corte Suprema de Justicia, un empleado que hace limpieza gana $700 y un médico gana, por ejemplo, $450? Claro. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Qué equidad hay ahí con la distribución equitativa de esas riquezas que estamos obteniendo como país? Sí. No hay ninguna equidad. Entonces, tenemos que pensar en dos cosas, Héctor. Uno, cómo equiparamos los presupuestos de tal modo que aquel que tenga mayor rango en términos académicos pueda obtener la mayor rentabilidad de ingreso mensual, versus aquel que por alguna razón no estudió y está premiado o becado en el gobierno solo por el hecho de pertenecer a Arena, al FMLN o a las distintas fuerzas políticas. Entonces, esto es lo que no se puede seguir permitiendo. Por otro lado, tenemos que pensar cómo vamos a presionar para que se aplique o se cree una ley de responsabilidad fiscal, que es lo que hemos venido discutiendo durante muchísimo tiempo. Veamos, Héctor. Interesante el enfoque, porque tampoco se trata aquí de alguna manera de decir que eso, pagarle $700 a un empleado que se dedica a las labores de limpieza y todo lo más, es incorrecto. Ojo, sino el enfoque es, ok, ¿y a dónde está el esfuerzo y la meritocracia de aquellos profesionales que hoy en el Estado siguen ganando no solo $600? Yo conozco profesionales que ganan $400 en el Estado y han hecho mérito por más. Hasta con maestría, quizás. Hasta con maestría. Conozco gente de esa naturaleza. Entonces la pregunta aquí es, ¿vas a seguir entonces soportando tú un Estado al que le vas a meter personas políticas, activistas partidarios, y les vas a estar pagando para ello? Es que ese es el meollo del asunto, Jaime. Que el Estado lo ha ido engordando, pero la pregunta es, ¿ha entrado al Estado gente competente? ¿Gente que le ha dado un plus? Hemos visto una diferencia en los últimos 10 años de la administración en los actual 30, comparado a los 20. Es decir, estos 10 años de gobierno han sido mejores que los últimos 20 años.
Es que eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Se ha mejorado la calidad de los servicios públicos de los últimos 50 años, Jaime? Bueno, este es el gran problema y el gran dilema que tenemos como salvadoreños. Amigos, por favor, no se alejen, quédense ahí donde están. Vamos al segundo corte comercial. Muchísimas gracias. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Amigos que se quedaron ahí conectados con nosotros, vamos con la tercera parte de esta entrevista. Continuamos aquí con el buen amigo Héctor Reina. Estamos analizando el presupuesto general de la nación y si este tiene o no la oportunidad de ser justo o equitativo. Pues evidentemente hemos visto que no tiene indicios que nos permitan analizar que sí se está administrando de una manera sabia estos fondos. Digo lo anterior porque debemos de entender como ciudadanos que el gobierno central o el Estado mismo, el aparato del Estado que compone los tres órganos, no surge o no nace para crear riquezas o generar empleo. Los estados únicamente se crean para administrar esos recursos y para devolverle al pueblo esos recursos que el mismo pueblo da en concepto de impuestos, contribuciones especiales y tasas. Cuando esto se da de una manera eficiente, es el pueblo quien goza de estos beneficios. Pero cuando son los políticos que gozan de estos beneficios en detrimento de las necesidades del pueblo, es aquí donde el pueblo gime y evidentemente no está conforme con la administración de estos recursos. Entonces, hemos visto en las gráficas anteriores que del presupuesto general de la nación que se ha proyectado para el año 2019, vemos que los ingresos van a ser de 5.224 millones de dólares aproximadamente. Y de eso vamos a tener un gasto corriente de alrededor de 3.700 millones de dólares. Entonces, Héctor, pregunto, ¿estamos teniendo o no esos beneficios? ¿Crees que puedan llegar para el año 2019? Segunda pregunta, ¿crees que el nuevo presidente que gane El Salvador va a hacer la diferencia? Gracias. Bueno, mira, te lo pongo así bien fácil para que nuestros televidentes puedan comprender el problema de estar haciendo presupuestos de la nación con más deuda. Si tú tienes 100 dólares y de los 100 dólares tú debes 80, te quedan 20 y con esos 20 tú vas a tener que hacer otras actividades de tu familia. Exactamente es lo que está haciendo el Estado. Solo estamos fragmentando la naturaleza de lo que vive la sociedad día a día. Es imposible que con 20 dólares de cada 100 tú puedas hacer obra pública. Es imposible que con 20 dólares de cada 100 tú puedas ir a impactar a la vida de las sociedades allá, en los cantones, en los municipios, en los caseríos. Es imposible que tú puedas pensar en mejorar la educación. Es imposible que tú puedas pensar en mejorar la seguridad pública. En otras palabras, si sigues teniendo este comportamiento, Jaime, si el Estado sigue teniendo este comportamiento irresponsable independientemente de quién esté, los beneficios a la población serán ínfimos, es decir, nada. Y esa es la situación que nos ha llevado a una población harta de nuestros gobernantes, de los últimos 30, 40, 50 años. Y entonces eso me lleva sentido a contestarte la siguiente interrogante. ¿Qué hará el próximo presidente de la nación, el que sea electo, con un país literalmente? ¿Se ajustará el cinturón? ¿Buscará que se aplique la ley de responsabilidad fiscal? Es que debe de hacerlo. Es que la primera responsabilidad del próximo presidente de la República es eso. No solo buscar la responsabilidad fiscal, sino hacer que el órgano ejecutivo, el judicial y el legislativo se apriete el cinturón. Si tiene que firmar un decreto presidencial donde le va a decir a todos los órganos del Estado, a partir de hoy dejan de tener todos estos beneficios, tiene que hacerlo. Pero nadie lo ha hecho, Héctor. Por eso mismo. Entonces, ¿a qué candidato estás escuchando tú que cuando se siente en esa silla presidencial, el botín de todos los políticos
El primer día van a hacer ese decreto para decirle a todos los funcionarios públicos, a partir de hoy, ustedes ya no tienen ninguna prerrogativa del Estado. ¿Has escuchado tú eso? Nadie lo dice. Por ejemplo, renuncio a la partida secreta, al fondo reservado. Es más, ya no tendrías que estar haciendo eso. El Estado no tendría por qué estar considerando una partida secreta. ¿Y por qué secreta si es pública? ¿Por qué secreta si son fondos públicos? No, hay una dicotomía en eso, Jaime. No puedes decir que vas a tener una partida secreta cuando lo que estás haciendo es administrando recursos del erario. No es posible. Claro, y tenés toda la razón. Y tú le cambias la semántica y dices no voy a hacer una partida secreta, sino que un gasto discrecional. ¿Cuál gasto discrecional si sigue siendo fondos públicos? No puede haber discrecionalidad en el gasto público. Y cámbiale eso. Mira Jaime, si tú te vas a ver los gastos que hay en el Estado por consultorías, que es una partida que nadie ve, son millones de dólares que tú estás erosionando de las finanzas públicas. Y yo te hago una pregunta, o me la hago yo y de alguna manera estoy reflexionando y pensando en voz alta. De toda esa partida que se gasta en consultorías, que el Estado las paga y que son millones de dólares y que es otro mecanismo de sacar y erosionar las finanzas públicas, ¿ha mejorado el sistema público? ¿Han mejorado? ¿Qué hemos aportado? Pero aún más, Héctor. Tocaste una situación que creo que los salvadoreños necesitan saber y escuchar. Y es la siguiente. Estamos gastando millones de dólares en consultorías. Habría que analizar quiénes son esos consultores. Claro, por supuesto. Porque si te das cuenta, el ex fiscal Luis Martínez, ¿sí?, está justamente detenido por, ¿sí?, administrar mal los recursos, totalmente, de la Fiscalía General de la República, totalmente, siendo un ente soberano e independiente. Totalmente. ¿Y a quiénes contrató? A sus mismos amigos para que le dieran una consultoría. Claro. Y se gastó miles de dólares, sí, en ese tema. Entonces habría que ver qué relación hay entre los que están dando las consultorías, sí, versus las personas que detentan el poder en estos momentos y tienen el poder para designar, claro, $5,000 para esta consultoría, claro, $10,000 para esta, claro, $15,000 para esta. De modo que no se pase de $50,000 la consultoría, sí, para que no se vaya a licitación, sino que se vaya nada más por libre gestión, ¿verdad? Y te voy a decir algo. Estos son los temas que preocupan. Y te voy a decir algo, no son $50,000, son $73,000 porque es lo que dice es lo que te permite la libre gestión. Pero más allá, ¿a quién se lo estás dando? La pregunta es, las instituciones públicas, después de recibir consultorías, ¿han hecho lo que el consultor dice? ¿Han mejorado a través de la consultoría o sigue siendo un artificio para seguir erosionando las finanzas públicas? Es que esa es la clave. Ese es el meollo del asunto, Jaime. Es decir, no solo es la partida secreta, no solo es el gasto discrecional, no solo cualquier nombre que tú le querrás poner, cualquier nombre. Hay otras partidas que están erosionando las finanzas públicas, pero no le ponemos atención, no le estamos poniendo atención. ¿Y qué está pasando? Tú estás gastando, la ciudadanía no se da cuenta y el ciudadano común y silvestre, así le llamo yo al que yo pertenezco, no estamos recibiendo los beneficios que el Estado debería estarnos dando. Y no le estamos pidiendo al Estado asistencialismo, y menos la clase media, que es a la que va cada impuesto que este gobierno o los gobiernos anteriores han provocado. Y la clase media sí tiene que seguir soportando lamentablemente malos funcionarios. Así que así estamos de complicados, Jaime. Esa es la situación. Bien, definitivamente creo que estamos pasando por una situación bien complicada porque estamos, digamos, en El Salvador como desprotegidos los ciudadanos versus una clase política voraz que cada día quiere que se le mantenga un estilo de vida. Claro. Por supuesto, aclaramos, no todos. Creo, insisto, que hay muy buenos políticos que están queriendo hacer las cosas diferentes, sí, desde los diferentes ámbitos. Creo que debemos de avanzar para elegir ciudadanos que tengan principios y valores, claro, para que sean capaces de renunciar a todos esos privilegios y que se entreguen verdaderamente al trabajo público. Sí, a la administración pública. A la función pública como debe de ser. Pero yo quisiera insistir en este aspecto. ¿Cómo se puede exigir que haya un balance, Héctor, de la distribución de esos recursos que tenemos como país
a fin de que se pueda equiparar los salarios, porque esa es la preocupación más grande que hay. Sí. Claro, evidentemente tenemos un gasto corriente bien alto, que definitivamente eso se va a resolver con una responsabilidad fiscal. Claro. Esto implica que de lo que nosotros percibamos en concepto de ingresos, pues se gaste menos de lo que nos ingresa. Claro. Y no más, como año con año se proyecta. Claro. Claro, para eso tenemos que reducir, como tú bien hablabas, eliminar la gasolina, eliminar los vehículos, eliminar los viáticos, eliminar los viajes, todo. Eliminar los bienes suntuosos, todo. Eliminar las consultorías. Las consultorías, consultorías estratégicas nada más, y que sean compañías... sean auditadas. Y que sean compañías comprobadas, número uno, que existen, y número dos, que no tienen ninguna relación con ningún partido político y tampoco no tienen ninguna relación con ningún funcionario público. Claro. Es decir, que no sean parientes, pues. Claro. Como, por ejemplo, designar del presupuesto general de la nación $500,000 para una ONG que es pariente un diputado o que es pariente un ministro. Entonces, esas son las cosas que no debemos de continuar permitiendo como nación. Sí, fíjate que es interesante y tienes ahí a tu audiencia en redes sociales. Y por ejemplo, Jenny Domínguez te pregunta, ¿y por qué los diputados se recetan 2.4 millones de dólares para bonos o beneficios para ellos? Y es justamente lo que hemos estado diciendo. ¿Por qué la Asamblea Legislativa pide 58 millones de dólares para su ejercicio fiscal 2019? Vamos a desglosarlo. ¿Qué significan esos 58 millones de dólares? Le vamos a seguir pagando a los diputados teléfonos, vehículos, gastos, seguridad privada. Mira, yo te voy a decir algo, Jaime, y te lo digo con todo el dolor de mi alma. No es posible que un diputado de la República, a quien respetamos muchos, ande en un vehículo pagado por los recursos de la gente y que ande 2, 3 personas que lo andan custodiando. Y con 3 celulares. Y con todos los recursos posibles y habidos. Y tú andes en el centro de San Salvador a expensas de la delincuencia. O sea que son más importantes ellos que la gente común y silvestre. Es decir, nosotros. No tiene ningún sentido. Y entonces por eso es que dice Jenny, ¿cómo es posible? Yo también, Jenny, le digo con mucha sinceridad, con mucha honestidad, tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo que le estemos pagando a los diputados cualquier cosa. Si mira, ellos pueden pagarse, como lo hacen todos los empleados públicos. Algunos. Fíjate que tienes a Juan Durán y dice, pero el candidato de Arena dice que es necesaria la partida secreta. No es necesaria la partida secreta. Si la misma sala de lo constitucional falló en contra. Mira, si el Estado quiere hacer compras, que vaya a través de la UASI. Si Casa Presidencial quiere hacer compras, que vaya a través de la UASI. Que respete la ley de contrataciones. Que siga el debido proceso. Y te voy a decir algo. Si el Estado quiere hacer compras suntuosas en vehículos, o todas las instituciones públicas necesitan vehículos, necesitan una cosa, necesitan la otra, mira, ¿por qué no haces una compra eficiente? ¿Por qué no le compras al Estado X cantidad de productos y haces una distribución más equitativa? ¿A dónde lo has visto, Jaime? O compras estratégicas. Compras estratégicas. Pero quieres seguir comprando. Conozco instituciones públicas, y te lo digo con mucha solvencia, conozco instituciones públicas que quieren seguir comprando vehículos y tienen una sobrepoblación de vehículos que no los ocupan. Entonces, ¿para qué quieres comprar vehículos? Para seguir dando la gasolina, a lo mejor, ¿verdad? Pero hay una cosa bien interesante. Bien, ¿cómo podemos equiparar esto? Aquí el asunto es cómo le damos una respuesta al médico que pasó 9 años estudiando en la Universidad Nacional, que está en turnos extenuantes en el Hospital Rosales, en el Hospital Bloom, ganando $450 al mes. Sí. O aquel docente que da clases allá en el Cantón La Unión, Totalmente. San Miguel, que se va desde San Salvador, deja a su familia, deja todo y se va por enseñar a los niños en La Unión. Totalmente. Que tiene que montarse a una lancha para llegar a una escuela más próxima. Totalmente. Y cuando llega se da cuenta que no hay recursos, no hay escritorios, no hay tizas, no hay pizarras, no hay nada, ni siquiera energía eléctrica. Versus las opulencias que viven los funcionarios aquí en El Salvador
O aquellos empleados públicos, por ejemplo, que trabajan en la Corte Suprema de Justicia ganando 700, 800 dólares. O los miembros que pertenecen a los sindicatos que ganan 900 dólares, que están ahí simplemente designados por el presupuesto general de la nación para que se les asigne un salario mensual de 900 dólares, que quizás no han tenido, no tuvieron algunos la valentía de seguir estudiando. Otros sí, por supuesto que por las necesidades o por las condiciones precarias no les permitió seguir estudiando. Pero ¿cómo hacemos una equiparación para que llegue una equidad en la distribución equitativa de esas riquezas para las personas que verdaderamente se han fajado en la universidad? Sí. Es esto lo que no está previendo el Estado, y que creo que solo un candidato escuché que lo dijo hace poco, que sí, debemos de equiparar esa parte. Sí. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Hacer de alguna manera mérito, digamos, a la labor que han hecho todos aquellos profesionales en el tema de su preparación personal y que ahora son parte del Estado y que conozco muchos de ellos. Llegar a ese segmento de la población pasa por entender que la administración pública debe de ser una carrera administrativa. Tienes que desarrollar la carrera administrativa pública, donde el que se preparó, el que se desveló, aquel que ha llevado años estudiando, como tú me dices, los médicos pasan 12 años para sacar su especialidad y llegan a un seguro social donde se les paga 600 dólares, es hasta una burla. Si bien le va. Si bien le va, y si lo contratan. Si bien le va y si lo contrata, es una burla. Entonces, ¿cómo hacer para ello? Pero tenés el cuñado del político, tenés el primo del diputado, tenés la suegra del... Claro, porque hasta la amante. Claro, porque se contrata. Porque los políticos... Con recursos públicos. Por supuesto, porque los políticos a la administración pública todavía la siguen viendo como su finca. Y no hay nadie, fíjate lo que te voy a decir, Jaime, no hay ninguna institución garante que sea la rectora en ver que las instituciones públicas estén haciendo bien las cosas. La Corte de Cuentas brilla por su ausencia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo compensar la meritocracia de esa gente que se ha preparado y de muchos que se han preparado? Hay que aplicar la carrera administrativa. Héctor, pública. Un amigo televidente que se llama Juan Durán hace una pregunta. ¿Existe una institución que controle los gastos del presupuesto? Te lo acabo de estar mencionando. La entidad rectora en materia de Contraloría es la Corte de Cuentas de la República. La pregunta es si no lo hace. Te voy a dar el ejemplo que no lo hace. Y vuelvo a las benditas consultorías. Dime, ¿cuándo has visto tú un diagnóstico de la Corte de Cuentas de la República diciéndole algún reparo, y diciéndole, por mencionar, X institución pública este año dio tantas consultorías y gastó 3 millones de dólares en consultoría? Gastó 3 millones de dólares. Y si tú haces el sumario de todas las consultorías dentro del Estado son millones de dólares. ¿Cuánto has visto eso? Nunca. Y siguen extendiendo. Y vamos a la pregunta de Juan Durán. Y claramente te digo, Juan, lamentablemente tenemos instituciones que no están cumpliendo su labor. Y además tenemos instituciones públicas que lamentablemente no están cumpliendo la naturaleza por la cual fueron creadas. Examina, Jaime. Examina. El órgano judicial, el órgano legislativo. Si a los diputados los tenemos ahí para que vayan a legislar, no para que anden regalando láminas, que no está malo, pero ese no es el propósito para el cual usted fue electo, sino para legislar para aquellas grandes mayorías que hoy por hoy siguen sufriendo lamentablemente el abuso del Estado. Vea la naturaleza, váyase a la naturaleza de las instituciones públicas y vea. Muy bien, Héctor, vamos a un nuevo corte y volvemos para despedirnos. Ok. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez.
Gracias por permanecer en el lugar, le agradecemos mucho por la audiencia, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de ver este programa, pero también agradecidos con los comentarios que cada salvadoreño expresa. Creo que eso es lo que necesitamos como país, continuar expresándonos, no únicamente en las redes sociales, nos podemos expresar también cuando hay algún descontento, como lo hacen otros países como Guatemala, y otras naciones que están haciendo lo posible por ponerle un freno, digamos, a los abusos de poder que están cometiendo algunos políticos. Esta mañana hemos logrado analizar con el buen amigo Héctor Reina lo que es el presupuesto general de la nación y es evidente que está completamente desfinanciado, pero esperamos que estos comentarios pues lleguen a los oídos de nuestros queridos funcionarios para que puedan tomar carta en el asunto. Definitivamente necesitamos una ley de responsabilidad fiscal que regule el gasto anual y por otro lado que busque la manera de recaudar más impuestos, es decir, que aquellos que están evadiendo impuestos se les persiga y se les dé alcance. Aquellos que deliberadamente también no pagan sus impuestos, también hay que perseguirlos, porque el secreto sería combatir, Héctor, lo que es la evasión fiscal, la elusión fiscal y el contrabando. Cuando trabajemos como país en este tema, que es un tema muy importante, que esperamos escuchar a los candidatos a la presidencia hablar sobre estos grandes temas, creo yo que el país puede avanzar, pero sobre todo tenemos que enfocarnos en gastar menos de lo que estamos percibiendo como país. Si nosotros percibimos $5,000, deberíamos estar gastando por lo menos 4.500 millones, es decir, tener un ahorro de un 10% para poder ir bajando año con año lo que es la deuda externa que tiene El Salvador, porque esto haya llegado a un punto bastante insostenible. Ya se alcanza de un 65 o un 70% de deuda externa con relación al Producto Interno Bruto. Estas son las cosas que debemos de ir hablando y ojalá que los políticos puedan escuchar este tema. Héctor, te agradecemos por tu intervención esta mañana. Te dejo para que te puedas despedir de la audiencia. Sí, bueno, agradecerles a ustedes el espacio. De alguna manera es la forma en que nosotros aportamos. Gracias también a tus amigos en las redes sociales. Han estado muy activos. Saludos a Fernando Salinas, Jamie Domínguez, Juan Durán Fricciones. Y ahí han estado comentando. La verdad que es responsabilidad de cada uno de nosotros tener los gobernantes, tener buenos gobernantes. El 3 de febrero del próximo año es crucial para el país. Nos estamos jugando el todo. No podemos seguir asolapando, digamos, algunas actitudes de nuestros políticos, pero tampoco podemos estar premiando a aquellos que han hecho mal uso de los recursos del Estado. Usted es responsable de esa situación. Reflexione. Que Dios bendiga. Muchísimas gracias, Héctor, por tu intervención. Le damos un saludo al amigo Gilson que nos está escuchando y nos está viendo allá en Estados Unidos. Que disfrute ese premio que le han dado. Es el premio al periodismo en El Salvador. Felicidades a este medio y felicidades al director, a Gilson Rodríguez, que sabemos que está haciendo un trabajo muy importante en informar a la ciudadanía, tanto local como internacionalmente. Que Dios bendiga esta patria y el día de mañana estaremos analizando la seguridad de El Salvador con el experto en seguridad Ricardo Sosa. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.